La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Reciban todos un fraternal saludo en Cristo Jesús, queridos hermanos y hermanas que nos sintonizan. Vamos a reflexionar juntos en el Evangelio de hoy. Está tomado de San Juan, capítulo 12, versículos del 44 al 50. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, el Evangelio que acabamos de escuchar está estructurado en torno a tres verbos que utiliza Jesús para indicarnos qué es lo que quiere de nosotros. Los verbos son escuchar, creer y cumplir. En primer lugar, escuchar. El que me escucha a mí, ha dicho Jesús, escucha al que me ha enviado. El que me oye a mí, oye al que me ha enviado. Jesucristo es el verbo de Dios, es la palabra que el Padre pronuncia. Es una palabra que quiere llegar a nuestros corazones. Dios que es amor, que es bondad, que es misericordia infinita, Dios que es nuestro Creador, nos quiere hacer llegar un mensaje. Tendríamos que tener un verdadero interés y una verdadera necesidad de escuchar la palabra de Dios, de estar a la escucha. Este es mi Hijo amado, escúchenlo, dijo el Padre en el monte Tabor. Escúchenlo, escuchemos al Señor. Nos cuesta escuchar la voz del Señor porque tenemos quizá mucho ruido, mucha bulla en nuestros corazones. Santa Teresa de Jesús un día le preguntó al Señor: Señor, ¿por qué no hablas a todos como me hablas a mí? Y le revelas a todos lo que me revelas a mí. Jesús le dijo: con gusto hablaría a todos como te hablo a ti, pero no puedo porque tienen mucho ruido en su corazón. Por tanto, escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra, escuchar a Jesús, que es el verbo de Dios, depende de que usted y yo tengamos el corazón en silencio y dediquemos tiempo a la oración, a la intimidad con Dios. El segundo verbo es el verbo creer. Las palabras que escuchamos tienen que ser semilla de fe en nuestro corazón. Fe, creer en lo que Jesús nos dice de parte del Padre, es estar plenamente convencido de que la palabra de Dios es verdadera, es real, de que las promesas de Dios son para mí y son justamente verdaderas y se cumplen. Creer es poner toda la seguridad en esas palabras. Creer es poner toda la confianza en lo que Dios me dice. Creer es dejar a un lado mis criterios, mis planes, mi forma de ver las cosas, mi manera de ver las cosas, para empezar a mirar como Dios, empezar a sentir como Dios y empezar a aceptar los planes que Dios tiene para mí. Ojalá que no solo escuchemos, sino que también creamos y pongamos toda nuestra vida en manos del Señor, totalmente abandonados y confiados a su providencia y a su bondad. Eso es creer. Y el tercer verbo de este Evangelio, además de escuchar, además de creer, es cumplir. La palabra de Dios no es una palabra estática que se queda ahí como una pieza de museo. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es algo dinámico, tiene que manifestarse, tiene que reflejarse en nuestra vida, tiene que dar frutos de santidad. Que tengamos frutos de conversión, porque Dios quiere justamente eso, que escuchemos a su Hijo Jesucristo, que es su palabra, que esa palabra en nosotros sea acogida con fe, con una fe fuerte, con una confianza grande en la bondad y la providencia de Dios, y que esas palabras generen en nosotros un movimiento. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que escucha mi palabra y la pone por obra. Cumplir las palabras de Dios
poner por obra lo que el Señor quiere de nosotros, que nuestra vida tenga una conversión continua, un proceso de santificación continuo, que los demás sientan, noten que somos cristianos, que nuestra vida tenga algo diferente. Eso es señal de que realmente hemos escuchado, hemos creído y estamos cumpliendo la palabra de Dios. Queridos hermanos, que la Virgen Santísima en este mes de mayo, ella sí fue un perfecto modelo de cómo escuchar la palabra de Dios, de cómo creer y poner fe en esas palabras, aunque sean a veces incomprensibles, y de cómo cumplir y llevar a la vida la voluntad de Dios. Que ella, en este mes de mayo, su mes, nos ayude, nos bendiga y nos siga guiando como modelo, como madre y como maestra. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.